Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Si en algún momento sientes la persecución, discriminación o burla por tu convicción, yeah, te recomiendo lo que hago yo. Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y es que yo te recomiendo hacer lo que yo hago. Yo me río, yo me río, yo me río, sí señor. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Yo me río, yo me río, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Si Dios es conmigo, dime quién contra mí. Yo me río, yo me río, dime quién contra mí. Manso pero no menso, radical desde mi comienzo. Diferente, siempre coherente entre lo que vivo, digo y pienso. Lo mío no es una falacia, vivo por gracia, nunca por ley. Si te pica, ¿cómo la dejo caer? ¿Pa' que entonces le das a play? Hey, traigo un nuevo tema, un tema que quema, mucho más que un dilema. Cristianos en el sistema, donde es posible que te discriminen, que te subestimen. Hay lugares donde te oprimen, somos el raro espécimen. Una vez más, que recapaciten en esta verdad, solamente que recapaciten, dice el Espíritu de Dios. Aquel que es hijo del diablo, sus mismas obras hace. No me estoy refiriendo al mundo, me estoy refiriendo a los mundanos de dentro de las congregaciones. Y entonces está escrito: aquel que es hijo del diablo, que está en los altares y en las congregaciones y se dice ser llevar un ministerio, aquel que es hijo del diablo sus mismas obras hace. Está escrito. Tito 1:12. Fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo, fue uno de los propios profetas pentecostales, fue uno de los propios profetas metódicos, fue uno de los propios profetas bautistas, y fue uno de los propios profetas del mover falso apostólico, porque está el verdadero mover apostólico, el verdadero, y está el falso, que son aquellos que nunca han transicionado para ningún lado y se dicen ser apóstoles y profetas sin conocer el ministerio. Y entonces se ponen a hablar toda aberración y toda basura intentando desacreditar el evangelio del reino. Entonces, fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo, esa gente de Creta, esa gente de los falsos evangélicos, son mentirosas, son glotonas y perezosas, se portan como animales salvajes. Entonces, ¿quiénes son los falsos que están en las congregaciones que son mentirosas? El que dice falsas profecías, el que se la pasa mintiendo y el que levantando calumnias y falsos testimonios. Ese es un mentiroso, ese es un charlatán que manipula las escrituras sin escuchar la voz del Espíritu y sin escuchar al Dios del cielo. Entonces, ¿quién es el siervo glotón? Es aquel que siempre está comiendo prédica y comiendo mensajes y buscando y comiendo y nunca se sacia y no carga la verdad, porque lo que está es llenándose de brujería y de hechicería como un cerdo se come el sacoche. ¿Y quién es esa persona perezosa? Conforme a lo que Jesús dijo, son esos perezosos que le sirven a hombre pero no le obedecen a Dios. Todo lo hacen por amor al dinero, por amor a la fama, para que le den una posición, pero ellos no hacen lo que el Espíritu Santo les demanda. Entonces esos son los perezosos que no hacen nada para Cristo, no hacen nada para el reino, solamente se preocupan por servirle a hombres que no están ungidos, a hombres que no están alineados con el cielo, a hombres que son unos egipcios ladrones faraónicos y son hechiceros de púlpito, son asalariados, negociantes, pero no hacen nada con el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es aquel que se porta como un animal salvaje? Bueno, aquellos siervos asalariados, ladrones, perezosos, mentirosos, calumniadores, envidiosos, que no razonan según el orden del Espíritu de Dios. Todo lo hacen salvajemente, no razonan. Por eso Dios le llama animales irracionales. Y hay de ellos que siguen la doctrina prostituidora y pornográfica de Balaam y la contradicción de Coré. Estos son los salvajes, que contradicen a los ungidos, contradicen a los verdaderos apóstoles y profetas y se comportan como animales salvajes en pornografía cuando relinchan detrás de la falda de la mujer del hermano.
A eso se refiere los animales salvajes, que son falsos profetas, son falsos mensajeros, son falsos siervos. Ay de ellos. Por eso, dice el Espíritu de Dios, por eso es que hay 4 locos achicharrados, malditos falsos cristianos africanos, llenos de toda hechicería mundana, metódica, pentecostal, que salieron de todas las atmósferas de los cementerios pentecostales, salieron de toda África hacia el mundo entero. ¿Para qué? Salieron hacia todas las iglesias del planeta para incitar a las congregaciones a guerrear y orar con oráculo. ¿Y quién es oráculo? El demonio que imita al Espíritu de Dios, que enseña a orar a los hombres en contra de la unción, que enseña a orar a los hombres en contra de Israel y enseña a orar a los hombres en contra de los verdaderos apóstoles y profetas. En otras palabras, ese demonio enseña a los predicadores a hacer prédicas antisemitas y anatemas. Entonces, estos achicharrados africanos y egipcios pentecostales y metódicos han invadido el mundo para entonces desviar todo el orden del Espíritu de Dios, todo el orden que es acercarse a Dios, para manifestar la cochinada del diablo, contrario a Dios. Entonces, así, estos hacen así para intentar prepararlos subliminalmente para hacerle la guerra al genuino cuerpo de Cristo. Pero a esos achicharrados se les olvida que el mismo que dijo que al que espada matare, a espada morirá. Así está escrito. Entonces, todos estos hechiceros achicharrados que se levantan a las madrugadas en la iglesia a hacer guerra sin la aprobación de Dios, esa misma guerra le va a ser revocada y se la van a tragar. Y la misma espada que suelten por su boca los va a matar a ellos, porque está escrito así. Entonces dice que hay de esos achicharrados que van en contra del cuerpo de Cristo, que son los ungidos, sellados, verdaderos a nivel global. Pero, una vez más, a estos achicharrados hechiceros se les olvida que van a morir a espada, porque a la misma medida que ellos midan, así van a ser medidos ellos. Dice el Espíritu de Dios que Él es el mismo que sale y salió en su caballo venciendo y para vencer. ¿Quién? Cristo Jesús es el mismo que salió en su caballo blanco venciendo y para vencer. Es el mismo que salió con la fuerza divina y con la libertad divina para derribar al diablo y todos sus sucios de púlpitos. Apocalipsis 16:13. Entonces vi de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? El falso profeta que se para en el altar a maldecir, al hechicero de púlpito que se para a maldecir. Ese es el dragón. De esos que Nostradamus, que siempre están matando gente, esos son los hechiceros. Ese es el dragón. Entonces vi de la boca del dragón y de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta. Bueno, ¿y quién es? El dragón es un falso profeta que es hechicero, que todo lo que bota es fuego extraño por la boca. ¿Y quién es el monstruo? Un falso pastor que ha crecido mucho espiritualmente, pero es un monstruo, y así responde del púlpito como si fuera un monstruo. Y entonces, ¿quién es el falso profeta? Aquel que va contrario a lo genuino, al verdadero profeta y al verdadero apóstol. Ese es el falso profeta. Entonces todos en uno conforman a un monstruo. Entonces dice, y salieron 3 espíritus malos que parecían ranas. Esos espíritus son los que se manifiestan conflictivamente en contra de los ungidos y en contra del cuerpo de Cristo. En otras palabras, son personas aberrantes que van contrario, alocadamente, en contra de los verdaderos ungidos. Entonces esos espíritus de rana salen del falso pastor, salen del falso profeta y del hechicero abiertamente, desde los púlpitos. De los púlpitos de las congregaciones que son egipcias y son hechiceras. Eso nunca va a suceder en la iglesia que le pertenece a Cristo. Donde Cristo reina y gobierna, eso no sucede. Versículo 14. Eran espíritus de demonios que hacían cosas extraordinarias y maravillosas, cosas mentirosas. Salieron para reunir a todos los reyes del mundo. Entonces ahí se está refiriendo a los reyes del mundo, a los reyes mundanos que están en las iglesias.
porque rey se está refiriendo a un hombre que está reinando en una congregación, pero se está refiriendo a los reyes del mundo, a los reyes mundanos, a los líderes mundanos, a los pastores mundanos, a los apóstoles mundanos. Pero a los que son del Espíritu no va a atrapar la influencia de esos demonios, no los va a atrapar. Entonces, dice, ¿para qué? Para luchar contra Dios, el Dios Todopoderoso. Lo harán cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Y este es el tiempo. Estamos en el tiempo que Dios está juzgando al mundo. Estamos en el tiempo que se levantan los falsos ministros a hacer la guerra a los verdaderos. Pero Dios se reirá de ellos, se burlará de esos burladores. Por eso es que Jesús, tocante al modo de obrar, de actuar, de servir y de ser entrenado para la guerra espiritual, se refirió a un gran banquete espiritual. Entonces, ¿por qué hacer todas las cosas de esta vida a la manera de Dios es como participar de un gran banquete? Es como consumir un gran alimento, un gran refrigerio. Entonces, hacer las cosas a la voluntad de Dios y a la manera de Dios es como participar en un gran banquete. Entonces, Juan 4:13 está descrito y está manifiesto esa parte cuando dice, entonces la gente salió de la ciudad y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, mientras que las personas se acercaban a Jesús, mientras que las personas se acercan a los verdaderos ungidos, mientras que los líderes se acercan y los cornelios se acercan a los verdaderos Pedros, dice que mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, Maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban, ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Entonces, ahí está demostrado cómo la verdadera comida que Jesús se refería era orar, buscar el rostro de Dios y hacer la voluntad de Dios por revelación. Entonces, aquel equipo de una iglesia que se manda a hacer algo no alineado por Dios no está comiendo el alimento del cielo, está haciendo las cosas terrenalmente y en modo de hechicería. Entonces Jesús le llamó a hacer la voluntad de Dios como un banquete. Por eso es que en ese momento los discípulos no conocían lo que era verdaderamente participar en el banquete de Dios. ¿Por qué? Porque estaban siendo entrenados y ellos andaban de cierto modo mirando las cosas como el mundo las ve y como los fariseos las ven. Entonces, de ese modo queda esclarecido y queda bien detallada la reflexión de cómo los hechiceros de púlpito van a las congregaciones a hacer guerra en contra de los ungidos. Y por eso es que Dios le desata un terremoto a esos cementerios pentecostales y a esos cementerios metódicos. Y por eso Dios está desbaratando familias de pastores que están llenos de como la cueva de ladrones y como un albergue de demonios. Están llenos de todo espíritu inmundo, están llenos de toda prostitución y homosexualismo en sus casas. ¿Por qué? Porque han acaparado todos los demonios endemoniados africanos, todos los hechiceros africanos en sus casas. Han invitado al mundo entero de la hechicería evangélica para intentar desacreditar, perseguir y dañar al verdadero cuerpo de Cristo. Por eso Jesús se manifiesta al presente con su majestad, con su soplo, y le mata a esas casas afeminadas, a esas casas falsas pastorales, y derriba a sus matrimonios hasta el infierno. Entonces, sea la paz de Cristo con todos, la cual se establece como se establece la verdad absoluta, por medio de la revelación de Jesucristo. Arrepiéntese cada uno de sus malas acciones hoy. Así primeramente, refiriéndose al Espíritu de Dios a todos los psicópatas de púlpitos que han intentado atentar contra la vida de los ungidos y del cuerpo de Cristo. Entonces, dice el Señor, que se arrepienta cada uno de esos malditos 3 veces muertos, antes que llegue el día terrible de Jehová que está al presente manifestándose. Shalom.